Bienvenido a otro programa de Ramos Jurídicos. Creo que el programa pasado hablamos de cosas muy interesantes, José, Marcos, específicamente la reforma judicial, y creo que desde un punto de vista práctico identificamos cuáles son las grandes preocupaciones que tenemos sobre la reforma. A la gente que nos sigue, estén interesados en conocer más de esta información, en la página de internet, en nuestras redes tenemos notas informativas, escritos que hemos hecho dentro del despacho, los asociados, los abogados, los mismos socios, donde explicamos un poco lo que platicamos la vez pasada sobre las reformas. Y bueno, me parece interesante continuar un poco con este diálogo. Hablamos de sobre representación, de por qué actualmente Morena puede hacer modificaciones tan importantes a la Constitución. Nos enfocamos en la reforma judicial y creo que nos tocaron dos temas importantes que quedaron en el tintero para este programa. Primero, creo que cuando se publica la reforma y se hace todo este movimiento en el Poder Judicial, porque al final del día, pues mucha gente se va a quedar sin trabajo, se va a elegir no necesariamente la gente más idónea, pues lo que sucedió fue que en términos constitucionales se presentaron controversias o acciones ante la Corte, con la intención de que la Corte conociera sobre la validez de la propia reforma constitucional. El martes 5 de noviembre hubo una sesión muy importante que duró como 6 horas, ¿no?, de la Corte, en la cual se analizaron acciones de inconstitucionalidad y el ministro Alcántara Carrancá presentó un proyecto con la intención de proteger principalmente los derechos laborales de los jueces y magistrados, por decirlo de una manera, es decir, dejen que terminen su cargo y después, si quieren, ya pueden votar por quien quieran, ¿no?, por un tema de protección de derechos de los propios funcionarios. Esa discusión fue muy interesante y al parecer, para los que no son abogados, para lograr una votación calificada que lograra el resultado, necesitábamos 8 ministros, de los cuales 7 que ya renunciaron, como bien decías tú, José, en el programa anterior, pues fueron con el mismo cauce, pero nos salió la sorpresa del ministro Pérez Dayán. No sé, José, esta sesión que fue tan relevante, me parece que ha sido de las más relevantes desde 2011, que traíamos un poco el tema de retrocediendo Radilla Pacheco, me parece que esta sesión es muy paradigmática para nosotros. No sé cuál es tu sentir, cómo la explicarías y qué te deja la posición del ministro Pérez Dayán sobre. Gracias, Juan Carlos. Pues miren, primero déjenme explicarles rápidamente un breve antecedente de por qué era tan trascendente esta sesión del 5 de noviembre. Existen rápidamente 3 medios de control constitucional: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Las 3 tienen sujetos distintos que las pueden accionar, pero tienen como objetivo analizar si un acto o norma general es contrario a la Constitución. El debate aquí es si una reforma constitucional es contraria a la Constitución misma, es decir, la naturaleza de que la Constitución puede ser contraria a la propia Constitución. Ese debate, pues, es lo que estaba detonando mucha discusión a nivel Poder Judicial en sus distintos niveles. Hubo distintos juicios de amparo que presentaron los jueces y la ciudadanía para efectos de analizar esta reforma constitucional, y también se presentaron distintas acciones y controversias constitucionales. Recordarán que se escuchó que dentro de los juicios de amparo se otorgaron una serie de suspensiones a nivel juez de distrito para efectos de que no se pudiera pasar esta reforma o no entrar en vigor esta reforma constitucional. Este primer bloque no pasado por desapercibido, más bien ignorado abruptamente por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde públicamente dijeron: no nos importa. Esas suspensiones no sirven, son ilegales, no puedes analizar una reforma constitucional, entonces no les hacemos caso. Y entonces votaron en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y el Ejecutivo promulgó y publicó el famoso 15 de septiembre. También le dijeron a la nueva ministra Sheinbaum: quítala del Diario Oficial de la Federación, y dijo: no le voy a hacer caso. Esto generó, recordarán, a la par una suspensión de labores de los jueces de distrito por precisamente una manifestación pública del desacuerdo a esta reforma. Cuando llega al análisis de la Suprema Corte estas acciones de inconstitucionalidad, cuando previo a esto la Suprema Corte públicamente, en los diálogos en los que se creó en el Congreso y en distintos foros, 8 de los 11 ministros públicamente siempre se manifestaron en contra de la reforma, entre ellos el ministro Pérez Dayán. Siempre señalaron públicamente que la reforma, por todas las razones que explicábamos en ramos jurídicos anteriores, era contraria a la Constitución y no debería de prosperar. Incluso en sesiones previas en la Corte, cuando suspendieron sus sesiones, el ministro votó a favor de que se suspendieran y en apoyo a la suspensión de labores.
Cuando llega este momento de la votación, con independencia de lo que seguramente platicará Marcos al rato de la reforma de la supremacía constitucional, que podía generar un impedimento para que se votara, en esta famosa sesión del 5 de noviembre, se somete a decisión el proyecto del ministro Carrancá, que era una ofrenda de paz en donde prácticamente los ministros renunciaban, decían se someten a votación, se mantenía el Tribunal de Disciplina y lo único que mantenían eran a los jueces y a los magistrados. Uh-huh. Cuando llega el momento de votar primero sobre la legitimación, es decir, quién podía presentar, si los partidos políticos podían o no presentar esta acción, el ministro Pérez Dayán en su manifestación o en su exposición se premanifiesta diciendo de que para él era improcedente la acción de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales. Esto generó un desorden dentro de la Corte porque a los propios ministros que generaban este famoso bloque y a la ciudadanía que estaban esperanzados, entre ellos el Poder Judicial, de que por fin iba a haber justicia, algo que echara para atrás esta famosa reforma, señaló que estaba en contra de la misma. Y no en contra de la misma por un tema de fondo, sino por un formalismo en donde dijo que que las acciones de inconstitucionalidad no son el medio idóneo para analizar una reforma constitucional. Es decir, así como empecé, él dijo que no hay forma o mecanismo para que una reforma constitucional sea sujeta a análisis mediante un mecanismo de control constitucional. Entonces, básicamente esto generó que de los 8 ya nada más hubiera 7 votos y por lo tanto no se tuviera la mayoría calificada para poder analizar siquiera el fondo del asunto. Entonces este 5 de noviembre, por una razón de improcedencia, ojo, no porque consideraran a favor de la reforma, como se ha dicho públicamente por el Ejecutivo, sino porque consideraron que las acciones de inconstitucionalidad no eran el mecanismo idóneo para analizar estas reformas. Entonces, el efecto práctico es un desánimo natural en la ciudadanía y en el propio Poder Judicial, porque la cúspide del Poder Judicial, llámese la Suprema Corte, en un acto que consideran contrario a la coherencia propia de su actuar, pues votó en contra de lo que había manifestado públicamente y entonces pues no lo ha tomado bien la ciudadanía ni el gremio y lo han denominado de múltiples formas que no lo diré yo públicamente. Exacto, que de hecho aquí en el despacho tuvimos pues tenemos todos los viernes reuniones de estudio y me acuerdo mucho de lo que decía el doctor Juan Manuel Acuña, que estuvo con nosotros hace 2 semanas, ¿no? Platicando justamente de que esta posición del ministro pues era bastante formalista, considerando que realmente no estamos ante una reforma, una revisión de la Constitución, estamos ante una modificación de la estructura constitucional y eso no había precedentes que lo habían revisado. Y es la visión un poco de los otros 7 ministros, que por eso es lo que se cuestiona tanto al ministro Pérez Dayán, y de cómo la votación de una sola persona, en este caso, pues vino al traste con una gran esperanza de tratar de mantener una independencia judicial. Y bueno, siguiendo un poco con este tema, para poder abordar en los tiempos, me parece que la sesión pasada, el programa pasado de ramos jurídicos, lo que estábamos platicando era la afectación de la sobrerepresentación. Es decir, cómo por ya no existe este contrapeso, es posible hacer una modificación a la estructura del Estado, cambiar el Poder Judicial, pero no nos quedamos ahí. Lo que estamos empezando a ver es que ahora la Constitución se vuelve un elemento o un instrumento de muy fácil confección. No sé, Marcos, en este mes que llevamos, ¿cuáles son las reformas constitucionales que me imagino nunca nos hubieras imaginado hace años, que han salido y cuál es tu comentario sobre ellas de manera breve? A ver, decíamos en el programa pasado que el hecho que no exista un contrapeso al poder revisor o poder reformador, que hay que decirle a las personas que nos siguen, no es que sea un poder en sí mismo, es el Congreso de la Unión, con mayoría calificada de 2/3 partes, más la mayoría de las legislaturas, conforme al 135, es el procedimiento establecido para reformar la Constitución. Se conoce como poder revisor de alguna manera, como una ficción o una teoría, pero no es que exista como tal un órgano. A ver, cuando no tiene límite el poder reformador, pues pueden ocurrir estos excesos. Tú le referías hace un momento, lo que está haciendo el Congreso de la Unión en la mayoría de las legislaturas es sustituir a la Constitución. Y eso también se le decía a la Corte, ¿no? Que invalidara esa reforma constitucional porque ya no es una reforma ordinaria o es una reforma que sea consecuente a los postulados de la Constitución, sino que en automático están sustituyéndola por otra.
Esta reforma del Poder Judicial, que fue la primera reforma que se aprobó, va en contra de la esencia de la Constitución del 17. Hay casos como en Colombia, donde la Corte colombiana ha invalidado reformas cuando hay una sustitución del postulado original. Pero bueno, está la reforma judicial, que es la más conocida, la más, de alguna manera, comentada por la opinión pública, pero hay otras reformas muy graves, la de la Guardia Nacional, por ejemplo, en la cual pues se le confiere el mando de las funciones policíacas y algunas atribuciones de investigación directamente a la Sedena, porque quien está a cargo de la Guardia Nacional pues no va a ser un civil, sino directamente un mando militar. Sabemos por experiencia internacional y a través de la historia que cuando se le da a la milicia facultades policíacas, tarde o temprano hay violaciones masivas de derechos humanos. Por otro lado, pues también hubo ya reformas que revertieron aquellas reformas del 2002 en materia energética, donde se le había posibilitado a la iniciativa privada poder intervenir o coadyuvar en la generación de energía tanto a la CFE como a Pemex. Este tema pues ya fue revertido y otra vez son empresas públicas preponderantes, con lo cual pues hay un monopolio absoluto. Eso puede traer consecuencias, me parece, también graves en la revisión del TEMEC que se viene ya para el próximo año. Y bueno, pues hay dos pendientes que yo creo que son inminentes que se van a aprobar muy graves. Por una parte, la prisión preventiva oficiosa, y que también se lleva a plano constitucional el tema de delitos en materia fiscal, ¿no? La defraudación fiscal se lleva a nivel constitucional y cualquier defraudación fiscal pues, va a ser parte de una prisión preventiva, la cual es contraria a la Convención Americana y contraria a lo dispuesto por la propia Corte Interamericana. Estaríamos yendo, fíjate, con una reforma contraria a lo que ya la Corte Interamericana estableció. Y la otra, también igual de grave, Juan Carlos José, que la reforma del Poder Judicial, es la llamada simplificación orgánica, que es la desaparición, la supresión de los órganos constitucionales autónomos. Entre ellos, pues está el IFT, está la COFESE, pero sobre todo lo más preocupante es el INAI, que era el organismo que nos garantizaba el acceso, la transparencia y la protección de datos personales. Pero no solamente se va a desaparecer a nivel nacional, sino también en los estados. ¿Quién va a tener ahora, quién va a garantizar el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales? El propio gobierno, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues estamos en una situación pues, de vulnerabilidad tremenda, y eso también puede ser un factor en la revisión del TEMEC, porque el hecho que no existan órganos que garanticen la pluralidad, la competencia entre los distintos actores económicos, pues nos pone en una situación de que el Estado va a ser el gran controlador, y creo que dentro de las cláusulas del TEMEC, una de las cuestiones determinadas precisamente que el Estado no tenga el control absoluto. Y bueno, para la ciudadanía va a ser tremendo que no haya órganos constitucionales autónomos. Entonces, eso se viene, yo creo, ya la próxima semana que se va a aprobar, ¿no? Ya está el dictamen puesto, y como hemos visto que lo hacen en 3 días, claro, algo inusitado también, porque eso es también algo que mencioné rapidísimo, no hay un control también interno de los propios órganos legislativos, no leen, no conocen de qué se trata la reforma, y nomás la están aprobando en fast track como una auténtica oficialidad de partes. O sea, realmente lo que viene son cambios estructurales. Un breve comentario sobre esto, José. ¿Te preocupa? ¿Cuál es la situación? ¿Tú cómo ves el escenario constitucional actual? Breve. Pues muy delicado, porque nos están cambiando la estructura constitucional con la cual hemos crecido y hemos operado como país los últimos 100 años. Uh-huh. Desde los cambios estructurales de los organismos autónomos hasta los del Poder Judicial van a generar una inestabilidad en el funcionamiento empresarial interno e internacional. Lo que es preocupante aquí es la incertidumbre que le pueda generar a los mercados internacionales para la inversión en México por este proceso de diarrea legislativa constitucional ahora, que puede generar una incertidumbre jurídica internacional de México. Muy bien, pues bueno, con esto cerramos. Creo que bastante bueno el programa. Nos quedaría un programa a finales de año. Vamos a hablar un poco, yo creo, de temas fiscales, no solamente de la reforma constitucional, tenemos a ver la reforma fiscal, que también creo que viene más importante. Y creo que también sería bueno empezar a tomar algunos ejercicios de criterios jurisprudenciales, que insisto, ustedes pueden consultar en nuestras páginas
criterios, notas, cápsulas que todo el equipo de Ramos Castillo estamos haciendo y que nutren mucho este programa de Ramos Jurídicos. Les agradecemos mucho su presencia y pues síganos en nuestras redes sociales y esperen más información de nosotros. Nos vemos. Gracias.